definir un poco mi sector digamos que sería la innovación en general y concretamente la innovación social. Entonces, es un sector bastante transversal, es decir, trabajamos con diferentes industrias, con diferentes empresas, ya no solamente sino tipologías de empresas. Trabajamos para el tercer sector, para emprendedores sociales, para gran empresa, para pymes, es decir, somos bastante transversales. Entonces, realmente dentro del mundo de la innovación y la innovación social, que ya de por sí es innovador, porque sí, es innovación, pero lo más innovador o lo que yo creo que mejor se está haciendo es terminar de consolidar el cambio que yo creo que se lleva dando en los últimos probablemente 7 años. Es decir, empiezan a surgir alrededor del mundo empresarial diferentes tendencias que pasan por la transformación de las compañías. Empiezan a surgir teorías que ahora ya no son tan teorías, como el valor compartido o el triple balance, que lo que intentan básicamente es trabajar la sostenibilidad económica con la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social, es decir, que todo conjugue. Y yo creo que lo más innovador que se está haciendo en este territorio es pues la creación de nuevos productos y nuevos servicios, de nuevos modelos de negocio, de nuevas empresas, de nuevas formas de cultura que de alguna forma tangibilicen este modelo. Antes, digamos que lo que se hablaba hace 7, 8 años, que se evangelizaba de lo que tenía que ser, ahora mismo de alguna forma ya se ha consolidado. Ya hay muchísimos ejemplos de empresas que son socialmente sostenibles y medioambientales y no pese a eso, sino gracias a eso son sostenibles económicamente, por ejemplo. Y ya no solamente en el mundo exclusivamente empresarial de modelos de negocio, sino, por ejemplo, en otros sectores que no tenían ninguna conexión con lo social, como por ejemplo el tema de la inversión o los fondos de inversión. Ahora, por ejemplo, la inversión de impacto es algo que bueno, pues hace pues eso, 5 o 7 años se empezaba a teorizar y ahora mismo hay muchos ejemplos. En España, por ejemplo, hay un fondo que es el fondo CREAS, que es un fondo muy grande de inversión de impacto, donde no buscan el retorno económico inmediato, sino bueno, un retorno económico porque es un área de inversión, no de gasto, pero bueno, un retorno relativamente moderado, a X años, dándole la posibilidad, por ejemplo, a los emprendedores no de coger una deuda que tienen que devolver rápido, sino poder desarrollar su negocio, ¿no? Entonces, yo creo que lo más innovador que se está haciendo es la puesta en marcha de ese tipo de vehículos, de productos, servicios, modelos de negocio, que de alguna forma tangibilizan y corroboran todo lo que se lleva trabajando en el sector de la innovación social. Digamos que bueno, en la pregunta hago una minimatización y es que yo ya llevo bastante tiempo metido en todo el tema de la prospectiva y el tema de los futuros y ya siempre por defecto hablo en plural, en futuros, porque al final siempre decimos como que el futuro es algo, hablar del futuro en singular es como determinista, ¿no? Hay un solo futuro y va a pasar y nos tenemos que acoplar a él y hablar de futuros de alguna forma nos permite, bueno, reflexionar sobre que hay diferentes posibilidades y que de alguna forma está en nuestra mano, ¿no? En mano de personas, organizaciones, países, el influir en él y de alguna forma ver qué futuros preferibles hay y cómo podemos hacerlos más probables y que finalmente pasen esos. Entonces, desde una perspectiva de futuros, eh, yo creo que, digamos que en el contexto de incertidumbre que vivimos, el objetivo no es tanto adivinar el futuro, porque por justo lo que he dicho, es imposible adivinarlo, sino es casi más empezar a adquirir competencias, o sea, o sea, aceptar que vivimos en un contexto volátil de incertidumbre, aceptarlo, que es bastante complicado porque creo que llevamos muchísimos cientos, y si no diría ya casi miles de años, asentándonos cada vez más, ¿no? Desde nómadas recolectores hasta grandes asentamientos y construyendo carreras sobre hiperespecializaciones que vas construyendo año tras año y se ha visto que ya en los últimos años pues hay un cambio de paradigma total. Entonces, aceptar que vivimos en este punto de incertidumbre, en este punto volátil y ambiguo, y yo creo que tenemos que empezar a desarrollar una serie de competencias para poder navegar por él sin, digamos, eh, sin estrés o sin, ostras, vivimos en una incertidumbre. Bueno, pues sí, el mundo es incierto, lo que pasa es que siempre ha sido así. Lo único que poco a poco yo creo que hemos ido construyendo, generando constructos para intentar sobrevivir a ese terreno
volátil, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo necesitamos generar competencias que nos permitan navegar por la incertidumbre de manera ágil y de manera efectiva. Yo creo que la parte de futuros, ese pensamiento prospectivo, ¿no? De decir, voy a anticiparme, aunque no pueda adivinar qué futuro va a haber, me puedo anticipar, puedo reflexionar sobre qué caminos posibles hay. Y esto suena como que solamente lo pueden hacer las grandes empresas o los gobiernos, pero también existe, por ejemplo, la perspectiva personal. Es decir, tú a nivel personal puedes hacer tu propia proyección de cómo quieres que sea tu vida en X años y ir hacia atrás y de alguna forma tomar las decisiones para que eso pase. Evidentemente dentro de lo que esté en tu contexto de, porque hay como diferentes contextos, ¿no? Lo que tú controlas, lo que tú afectas pero no controlas y lo que ya está, ni afectas ni controlas, que es lo que... Entonces, creo que este tipo de pensamiento nos permite eso, nos permite navegar mejor por la incertidumbre, pues eso, pues de una manera mucho más efectiva y sobre todo sin generarnos un peso o una carga, o incluso intentar combatir para que no sea incierto, que es lo peor que podemos hacer, es aceptémoslo, naveguemos por ello de manera inteligente. La perspectiva estratégica, digamos que es una herramienta o es un marco de trabajo que nos ayuda a eso, a pensar en posibles futuros, a volver al presente y a tomar decisiones para, de alguna forma, intentar hacer que aquellos futuros preferibles sean más probables, ¿no? Si nos vamos una capa por arriba, porque la perspectiva estratégica es una herramienta, al igual que es diseño de futuros, al igual que es moonshot thinking, que es básicamente la capacidad de pensar en imposibles, lo que se dice, ¿no? En estas cosas que son imposibles, bueno, vamos a pensar en ello a ver si podemos de alguna forma retarlo y hacerlo posible. Hay una capa por encima que se llama los estudios de futuros. Y los estudios de futuros, la verdad que llevan bastantes años consolidándose, probablemente de los años 50, y son de alguna forma debajo están todas aquellas herramientas, investigaciones, marcos de trabajo, disciplinas que de alguna forma nos ayudan a bueno, trabajar en tener una mayor capacidad de anticipación al futuro, ¿no? Vinculado con la innovación social, esto del estudio de futuros, digamos que ahora mismo la innovación social está como muy orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los ODS de Naciones Unidas y, bueno, de alguna forma nos ponen como, nos trazan como una guía o un objetivo más a largo plazo de cumplimientos en una serie de categorías. Claro, la única forma de afrontar este tipo de ODS es con el pensamiento de futuros. Es decir, no son objetivos que se puedan resolver a corto plazo, ni con cierres anuales de empresa, ni con planificaciones trimestrales. Tienen que ser con un pensamiento mucho más a largo plazo. Entonces, yo creo que la prospectiva estratégica y concretamente todo lo que está debajo del estudio de futuros nos ayuda tanto a pensar como a actuar en el largo plazo. Y yo creo que eso conecta literalmente con la innovación social, porque todo lo que tiene que ver con lo social o medioambiental, de alguna forma no son cosas que se pueden atacar en el corto plazo. De hecho, si se pudiesen atacar ya se habrían resuelto. El problema es que se tienen que atacar con una mentalidad mucho más largoplacista y mucho más sistémica, ¿no? Donde todo está conectado. Entonces, yo creo que están totalmente vinculados. De hecho, digo más, la única forma de que la innovación social, los ODS y los objetivos, digamos, de sostenibilidad social y medioambiental se consigan es por medio de los estudios de futuros y la perspectiva estratégica. Yo economía humanista, o sea, yo creo que tiene una definición muy sencilla, que es básicamente cambiar de alguna forma las prioridades del sistema económico en el que vivimos, donde ponemos en el centro a las personas. Sería como la definición sencilla, lo cual no, de alguna forma no implica que sea algo bastante complicado de llegar. Yo creo que la principal barrera que tenemos es que tenemos la percepción de que vivimos en un sistema económico, eh, como diría yo, único o es el único viable y posible, ¿no? Que es lo que se ha venido dando. Y de hecho está la típica frase esta de es más sencillo ver el final del mundo que el final del capitalismo, ¿no? Porque parece que el capitalismo o el sistema económico en el que vivimos es nuestro sistema operativo y sin sistema operativo no podemos vivir, no podemos cambiar a otro, ¿no? ¿Qué hacemos entre medias, ¿no? De ese sistema operativo? Pues yo creo que digamos que hay dos grandes retos para hacer ese cambio. El primero es poder imaginarlo, es decir, imaginar un sistema alternativo. Creo que hay bastantes claves que se van dando, por una parte, por diferentes economistas o incluso historiadores. De hecho, hay un libro maravilloso que se llama Utopía para realistas, que lo escribe un historiador y habla, bueno, desde cosas relacionadas con la renta, como la renta básica hasta la parte de cambio climático,
y de alguna forma intenta dar soluciones que, bueno, no están construidas en un sistema, pero sí soluciones aisladas que de alguna forma nos pueden inspirar para imaginar otros posibles sistemas, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es poder visualizarlo e imaginarlo. Y lo segundo es generar ese cambio de prioridades. Yo creo que ahora mismo se ha premiado mucho digamos, el enriquecimiento individualista, donde creemos que pues, los recursos son totalmente limitados y hay un pastel y lo que toca hacer es intentar coger la mayor parte del pastel posible, lo que ha generado además probablemente el mayor gap, ¿no? La mayor diferencia en cuanto a sociedad de clases que yo creo que se ha generado, no sé si en la historia, porque ha habido momentos en la historia donde los reyes y el resto había una gran diferencia, pero bueno, probablemente dentro del sistema capitalista probablemente vivimos en el mayor, en la época con un mayor gap dentro de la diferencia de clases, que además es exponencial, es decir, a lo mejor del 10% al 90% hay una diferencia, pero dentro de ese 10%, entre los que están en el 9 y en el 8 ya hay un gap también, ¿no? Digamos que los del 1% tienen un porcentaje de los recursos a nivel económicos absurdo comparado con el resto. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un cambio donde realmente se pase de una parte más individualista con esa mentalidad de escasez, ¿no? De yo tengo que conseguir lo más posible porque hay una escasez, a una mentalidad que además lo vinculo con un término que utilizamos mucho en Innuba, que es el enriquecimiento colectivo, tiene que ver con crecer enriqueciéndonos todos, ¿no? Es decir, una mentalidad más centrada en la abundancia y en el que yo creo que todos podemos crecer enriqueciéndonos en la medida de nuestras propias, bueno, nuestras propias, no sé, que ya no posibilidades, sino lo que queramos, ¿no? Hay gente más ambiciosa, gente que es más ambiciosa, gente que tiene otras prioridades. Bueno, pues cada uno en su contexto y en su entorno, pero sí o sí con esa mentalidad de colectivo. Y aquí también lo vinculo con el mundo empresa. Yo creo que se le ha dado un poder súper grande a o han adquirido un poder de forma casi natural a las empresas que bueno, el top 15 empresas a nivel mundial, según Forbes, creo que representan muy cerca o incluso un poco más el PIB de España, ¿no? O empresas como Apple, pues su facturación es como el PIB de 5 países de Latinoamérica juntos. Es decir, tienen un peso tan, tan grande que yo creo que es importante hacer ese giro, ¿no? Y que constructos empresariales y corporativos no tengan ese peso central dentro del sistema económico, sino lo tengan las personas y a través de ellos generar un sistema mucho más, más humano. El gran problema es que los grandes decisores no se lo están planteando. Es decir, los grandes decisores yo creo que están pensando más en el corto plazo y pensando en pues en jugar las reglas del juego del sistema económico en el que vivimos, no reinventar otro. ¿A quién le haría esta pregunta? Pues probablemente a priori a los gobiernos, en primera instancia, en segundo lugar a las empresas, a las grandes empresas, sobre todo concretamente a los directivos de grandes empresas, que son los que pueden tomar decisiones eh, y en el fondo a todos, pero concretamente a los grandes decision makers, a los que pueden tomar decisiones. Pero bueno, luego en el fondo a todos, porque además yo creo que lo decía en el Heiser del año pasado, que creo que el cambio se está dando porque todos estamos cambiando. Es decir, cada vez hay consumidores más conscientes, cada vez los empleados exigen no tener un salario, sino casi un proyecto de vida. Es decir, somos nosotros los que estamos canalizando el cambio y gracias a nosotros, al colectivo, a las personas, de alguna forma están cambiando las empresas o los gobiernos. Igualmente, para acelerar el cambio, yo creo que los gobiernos y las empresas deberían conseguir imaginar cómo sería este sistema y querer tanto impulsar el cambio como estructurar las cosas para que pueda pasar. Hace poco estuve en un curso donde, a ver un segundo, muy interesante, hablando sobre geopolítica y liderazgo global, bueno, temas que a mí me pillan un poco verdes y la verdad que me pareció fascinante. Y, y estaba, estoy buscando el nombre porque no me quiero equivocar, creo que es Manuel Muñiz, pero espérate. Eh, a ver, campus virtual, aquí está. Y me pareció espectacular lo que él decía, me parece un tipo muy listo y me parece un tipo que puede aportar mucho en esta línea. Pero bueno, como trabaja para el gobierno, a lo mejor es más complicado que venga a hablar, pero vamos, yo lo intentaría.